Estimados empresarios, sean bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar de buenas prácticas de manufactura para la industria en alimentos. Mi nombre es Génesis Fuentes, soy especialista de capacidades productivas desde la unidad de industrialización y voy a tener el gusto, el enorme placer de estar con ustedes en esta tarde. Cualquier duda o comentario que tengan la pueden dejar en el chat. Al finalizar esta ponencia vamos a discutir los comentarios y las dudas que hayan dejado ahí y podrán en ese momento activar su micrófono para que las podamos discutir. La agenda que vamos a desarrollar este día, pues primero vamos a hablar de los objetivos de este webinar, de las definiciones, de las condiciones de los edificios, de las condiciones de los equipos y utensilios. Vamos a hablar del personal, todo esto basado en el Reglamento Técnico Centroamericano. Ayer algunos me preguntaban qué significa eso. ¿Qué significa eso de RTCA? ¿Con qué se come o qué es, verdad? Acá lo vamos a ver en la parte de definiciones. Vamos a hablar del control en el proceso y en la producción. Y por último, de la vigilancia y verificación. Antes de continuar, voy a dejarles en el chat un link donde podrán encontrar esta presentación y la van a poder descargar ahí y también van a encontrar el Reglamento Técnico Centroamericano, que es lo que vamos a hablar en esta tarde. Es, como les comento, en lo que se ha basado esta presentación, que es uno de los puntos que evalúa, ¿verdad?, la unidad regulatoria de alimentos. Bueno, vamos a continuar. Nosotros como CONAMIPE estamos profundamente comprometidos con el desarrollo técnico de nuestros empresarios y entendemos que manufacturar y comercializar productos alimenticios pues no es una tarea fácil. Si nosotros queremos cumplir el ciclo de desarrollo de la MIPE, que inicia desde la concepción de una riqueza, de una idea de negocio, ¿verdad?, para generar riqueza, y llega hasta la certificación, el cumplimiento de normas internacionales y por supuesto la exportación de los productos, el ingresar a un mercado internacional. Todo este desarrollo supone una serie de requisitos que como empresarios deben de cumplir y en este sentido el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura dentro de sus plantas de producción es lo más básico. Entonces, el objetivo de este webinar es informar de las disposiciones generales sobre prácticas de higiene y de operación durante la industrialización de los productos alimenticios a fin de garantizar alimentos inocuos y de calidad. Todo esto basado en el Reglamento Técnico Centroamericano, que como les decía, es una normativa en la que se basan las auditorías y, digamos, el regir de la institución regulatoria. Es lo que nos dice cómo tenemos que tener la infraestructura en la planta de producción, cómo deben de ser los procedimientos, etcétera. El Reglamento Técnico Centroamericano, que también se abrevia RTCA, está compuesto por una serie de pasos, ¿verdad? En el documento, ustedes lo pueden ver en el link que les he compartido. Inicia con las definiciones, aquí vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de alimentos, qué es eso de inocuidad, qué son las BPM, etcétera. Luego seguimos con las condiciones de los edificios. Aquí mencionamos cómo debe estar diseñado el edificio o la planta de producción donde estamos manufacturando los alimentos que comercializamos. ¿Qué pasa con los alrededores? ¿Cómo tienen que ser los patios? ¿Cómo debe de estar el área de producción, el área de bodegas, etcétera? Las condiciones de los equipos y utensilios, cómo deben ser diseñados estos equipos, qué material tienen que ser y cuál es el propósito, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere evitar con la utilización de este tipo de equipo? Luego el personal que está dentro de la producción, tienen que tener un plan de capacitaciones en buenas prácticas de manufactura, tiene que cumplir con ciertas normativas de higiene.
También tenemos el control en el proceso de producción, algo muy importante, los controles que hacemos a las materias primas, al producto en proceso, al producto terminado, y por último la vigilancia y verificación, que en su momento vamos a abrir el reglamento para que vean cómo las instituciones regulatorias van a las plantas de producción y con base a qué es que auditan para otorgar al final el certificado de buenas prácticas de manufactura, el permiso de que en su planta se puedan producir alimentos. Entonces, continuamos con el siguiente punto, que son las definiciones. Aquí nosotros vemos, en primer lugar, la definición de alimento. Les presento estas tres que, digamos, son las más importantes. Pues alimento es toda sustancia procesada, semiprocesada o no procesada que se destina para la ingesta humana, incluidas las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento del mismo. Acá no se incluyen los cosméticos, el tabaco ni los productos que se utilizan como medicamentos. Otra de las definiciones es esta famosa BPM. Pues las BPM son las buenas prácticas de manufactura y son las condiciones de infraestructura y procedimientos establecidos para todos los procesos de producción y control de alimentos, bebidas y productos afines. Esto con el objetivo de garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos, según normas aceptadas internacionalmente. Por último, vemos la inocuidad de los alimentos. ¿A qué nos referimos con esto? Y aquí quiero hacer una aclaración. Calidad no es igual a inocuidad. Inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor, que cuando éste lo consuma de acuerdo al uso que se destina, ¿verdad? No le van a causar ningún daño. Y acá cuando mencionamos de acuerdo al uso que se destina, viene una parte importante que es en la viñeta con la que nosotros rotulamos los productos que comercializamos, tiene que llevar una serie de aspectos, ¿verdad? Importantes como la fecha de vencimiento, los ingredientes y por supuesto las condiciones para las que está fabricado el alimento. Ese lo vamos a ver en un próximo webinar que lo vamos a dar el 14 de septiembre. Ahí vamos a ahondar más en este tema. Luego vemos las condiciones de los edificios. En las condiciones de los edificios, primero hablamos de los alrededores. Los alrededores, nosotros tenemos que garantizar que alrededor de nuestra planta, todo lo que queda cerca, no sean fuentes de contaminación. Por ejemplo, no haya un relleno sanitario cerca, que los patios de la planta estén limpios, estén con la grama recortada. Muy importante que alrededor, la calle que tengamos alrededor de la planta no sea polvosa, es decir, para prevenir que ingrese el polvo. Lo ideal es que los patios de maniobra sean pavimentados, ¿verdad? Para que no tengamos ese problema, que haya una destrucción de lo que pueda ser refugio de insectos y roedores. Significa que no podemos tener una acumulación cerca de la planta de producción, que el equipo que ya no funciona o que la maquinaria la sacamos y la ponemos ahí, por ahí en el patio, a la par del basurero. Eso no se permite porque es un refugio para insectos y para roedores, ¿verdad? Además, debemos de asegurar un mantenimiento adecuado de los drenajes. Luego en el diseño, pues la infraestructura, las industrias de alimentos deben disponer del espacio suficiente para cumplir satisfactoriamente todas las operaciones de producción, con flujos de procesos productivos separados, colocación de equipo y realización de las operaciones de limpieza destinadas. Se debe de tener un programa de limpieza, cómo se va a hacer, cómo se va a sanitizar el equipo, la maquinaria, etcétera. Además, los espacios de trabajo entre el equipo y las paredes
deben ser de por lo menos 50 centímetros. Esto es para facilitar la limpieza. Significa que la marmita que tengo en la planta de producción no tiene que estar pegado a la pared. Eso no puede ser. Tiene que haber una distancia entre pared y equipo mínima de 50 centímetros para que el personal encargado de realizar la limpieza pueda transitar ahí sin ningún problema. No deben de haber obstáculos de manera que se permita a los empleados realizar la limpieza adecuada de los lugares. Así debe de ser la construcción y la distribución tiene que estar adecuada a facilitar la limpieza y tiene que tener un flujo lógico, ¿verdad? Para disminuir transportes. Antes de entrar a las áreas de producción, también es importante que el personal que se encarga de la fabricación de los alimentos pueda cumplir todas las medidas de higiene. Se debe de lavar las manos, tiene que utilizar el equipo recomendado, el equipo ideal, ¿verdad? Luego, el tema de pisos y paredes. Tenemos que asegurar que los pisos de la planta de producción son lisos, que están recubiertos de material impermeable para que pueda facilitarse la limpieza. En el caso en el que los pisos son, digamos, de los normales que se encuentran en casa de cerámica, esos pisos tienen hendiduras entre sí. Entonces, en esas hendiduras, ahí es donde se va acumulando el polvo. Lo recomendable es poner un recubrimiento, por ejemplo, de pintura epóxica, para que este sea liso, lavable e impermeable. Igual sucede con las paredes. El reglamento nos pide que se pinten las paredes con pintura epóxica o con un recubrimiento lavable e impermeable a una altura mínima de 1.5 metros. Los pisos deben de tener desagües cuando sea necesaria hacer la limpieza y las paredes interiores deben de estar pintadas de blanco o de colores claros que faciliten la iluminación y la limpieza. Ahora, en relación a los techos, las ventanas y las puertas, estas igualmente deben ser construidas o diseñadas con acabados lisos y fáciles de limpiar. Los quicios de las ventanas deben de ser angostos para que no se permita la acumulación de objetos o pueden ser redondeados. Lo que podemos ver en las casas es que normalmente el quicio de la ventana la utilizamos para poner que la sal o el consomé, la salsa picante o cualquier necesidad que tengamos, cualquier objeto, lo ubicamos ahí. Pues en las plantas de producción eso no se permite. En los quicios no puede existir ningún objeto para facilitar la limpieza de estos, ¿verdad? Además, las puertas deben de abrir hacia afuera e igualmente deben de ser lisas. En las áreas de producción no se permite el uso de madera porque la madera es impermeable, no es impermeable, es absorbente. Entonces la limpieza con este material es muy difícil. Luego, en relación a la iluminación, el reglamento pues es muy explícito. Todo el establecimiento debe de estar iluminado, ya sea con luz natural o con luz artificial, de forma tal que posibilite la realización de las tareas y no comprometa la higiene de los alimentos, o con una mezcla de ambas que garantice una intensidad mínima de 220 lux en locales de producción, es decir, donde se está haciendo la salsa picante, donde se están haciendo los tamales, donde se están haciendo las tortillas para tacos, y debe de haber 540 lux en todos los puntos de inspección, es decir, en las áreas de calidad. Si yo audito el color con que me queda la salsa picante, o si yo hago una auditoría de calidad en cuanto al olor, al color, al aspecto, en esos puntos de inspección, la luz tiene que ser de 540 lux. Además, en las otras áreas del establecimiento que son diferentes a la producción y a los puntos de inspección, tienen que haber 110 lux. Una cosa importante es que las lámparas también deben de favorecer un poco la limpieza de las mismas.
En las casas podemos ver de los focos convencionales. Estos focos están diseñados de una forma como de, así como podemos ver en esta imagen. Esta parte de acá del foco como es circular, no facilita la limpieza, entonces pueden tener un recubrimiento liso para que sea fácil de limpiar. O lo ideal es que estén al mismo nivel del techo. El techo puede ser cielo falso o puede ser tabla roca, siempre que sea liso y fácil de limpiar, ¿verdad? En relación al abastecimiento de agua, pues el establecimiento igual tiene que disponer de un abastecimiento suficiente de agua. Esta tiene que ser potable para los procesos de producción. Su distribución y control de la temperatura también debe de estar controlado, también debe de medirse. Con esto aseguramos la inocuidad de los alimentos con instalaciones apropiadas, ¿verdad? Para el almacenamiento, de manera que si ocasionalmente se va el agua o el servicio es suspendido, no se interrumpan así los procesos de producción. Entonces, como les decía, debemos utilizar agua potable para la producción y para la limpieza. Si se fabrica hielo o si se utiliza en el proceso de producción, este debe ser hecho con agua potable. Y los sistemas de agua que no son potables, por ejemplo, si utilizamos agua no potable para los servicios sanitarios, entonces estas tuberías deben de estar identificadas. En cuanto a las instalaciones sanitarias, cada espacio de producción debe contar con un número de servicios sanitarios necesarios, accesibles y adecuados. El reglamento nos pide que estén ventilados y que además estén iluminados. En el caso de los inodoros, debe ser 1 por cada 20 hombres o fracción de 20. 1 por cada 15 mujeres o fracción de 15. Los orinales, 1 por cada 20 trabajadores o fracción de 20. Las duchas, 1 por cada 25 trabajadores en los establecimientos que se requiera, ¿verdad? Según el criterio de la autoridad que va a llegar a auditar la planta y según los propietarios de la misma, ¿verdad? Si el proceso no lo requiere, entonces no es necesario. Los lavamanos sí deben de ser 1 por cada 15 trabajadores o fracción de 15. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro punto es que en los lavamanos no podemos utilizar el jabón de barra. Lo ideal es utilizar, y lo correcto es utilizar el jabón líquido que sea antibacterial. Y en muchos lugares podemos ver que se utilizan para secarse las manos, esos aparatos, en este momento se me ha escapado el nombre, los secadores de mano, ¿verdad? Esos aparatos no es recomendable utilizarlos porque cuando se activa el aire que sale del mismo levanta todas las partículas, ¿verdad? Que pudieran haber en el piso, todas las bacterias. Entonces lo ideal es disponer de toallas de mano, toallas desechables de mano. En cuanto a los desechos sólidos, pues tenemos que tener un programa y un procedimiento establecido, ¿verdad? Para el manejo de desechos sólidos que tengamos en la planta. Los recipientes deben ser lavables y tener una tapadera. Y el almacenamiento de los desechos debe de ubicarse en las zonas alejadas del procesamiento de los alimentos. En cuanto a la limpieza y la desinfección, tenemos nosotros que, como les comentaba anteriormente, tener un programa y un método de limpieza y desinfección que se va a hacer en las áreas, ¿verdad? Lo podemos ver en muchos lugares, cuando entramos al baño vemos una tablita donde dice hora, quién lo hizo, la fecha. Entonces programas así que se pueda visualizar el control que se está dando a la limpieza de las instalaciones. Cuando la entidad regulatoria llegue a auditar, lo que va a pedir es ese programa de limpieza, ¿verdad? Los productos que utilicemos para la limpieza de las instalaciones deben de contar con registro sanitario. Eso sí lo pide la norma. Además, no se debe utilizar en área de proceso, almacenamiento y distribución sustancias odorizantes
olores, fragancias que puedan contaminar los alimentos, que le puedan transmitir al alimento algún componente tóxico. En cuanto a las condiciones de los equipos y de los utensilios, el equipo y utensilio deberá estar diseñado y construido de tal forma que se evite la contaminación del alimento y facilite su limpieza. Estos deben ser fáciles de desmontar y limpiar, deben de funcionar de acuerdo al uso que han sido destinados, deben de estar construidos con materiales no absorbentes ni corrosivos. Una alternativa es el acero inoxidable, grado alimenticio, ¿verdad? No deberán transmitir al producto sustancias tóxicas, olores ni sabores. Sobre el personal, pues todos los empleados involucrados en la manipulación de los productos dentro de la industria alimentaria deben velar por un manejo adecuado de los mismos, de tal forma que se garantice que la producción de los alimentos realmente es inocua y saludable. Tenemos que tener en las plantas de producción un programa de capacitación escrito que incluya las buenas prácticas de manufactura y este debe de estar dirigido a todo el personal de la empresa. Los programas de capacitación tienen que ser ejecutados, revisados y actualizados periódicamente. Como requisito fundamental de higiene, se debe exigir que las personas se laven las manos con jabón desinfectante, un jabón líquido o con su equivalente. Antes de comenzar su labor diaria, antes de manipular el alimento crudo o antes de manipular los alimentos cocidos, después de llevar a cabo cualquier actividad no laboral como comer, beber, si fuman, si se suena la nariz o ir al servicio sanitario. Además, todas las personas que manipulan los alimentos tienen que tener las uñas de las manos bien recortadas, no tienen que tener esmalte, las manos tienen que estar limpias y no se tiene que usar ningún tipo de accesorio como anillos, relojes, pulseras o cualquier otro accesorio. Tienen que tener el cabello, la barba y el bigote bien recortados. No deben utilizar maquillaje o uñas o pestañas postizas, ¿verdad? Esto es en relación a las personas que están en el proceso de producción, elaborando los alimentos, y tienen que utilizar uniforme y equipo de seguridad e higiene. Las personas que están a cargo de estas fábricas pues tienen que llevar a cabo y velar por el cumplimiento de todos estos aspectos. Como les decía, tienen que tener un programa de capacitación y se deben de hacer las prácticas higiénicas. Sobre el control en el proceso y en la producción, pues tenemos que tener un control de materias primas antes de que ingresen a las instalaciones para corroborar que cumplen con las normas de calidad. Es decir, no pueden ingresar materias primas si ya están en un estado de deterioro, si se observa que ellas están o están cerca de su oxidación total. Tenemos que poseer y proceder de acuerdo al manual de procedimientos operativos. Nosotros les podemos ayudar desde la unidad de industrialización a cómo elaborar este manual de procedimientos, qué es lo que debe incluir y cómo se debe de ejecutar, ¿verdad? Además, el envasado para el caso de las empresas que se dedican al envasado de agua de coco o de jugos naturales o el envasado de cualquier alimento que se disponga también debe de tener un control de los envases que se utilizan. La documentación y registros, se tiene que mantener los registros de elaboración, producción y distribución, ¿verdad? Tenemos que nombrar los lotes de producción de los productos que se están haciendo, poseer manuales de procedimientos y buenas prácticas de manufactura, lo que les mencionaba anteriormente, y elaborar formatos y trabajar auxiliándose de ellos, formatos de órdenes de trabajo, donde se indique cuál es el producto que se va a fabricar, cuál es el escalado de la fórmula. Tenemos una fórmula maestra para hacer, por ejemplo, una salsa picante o una mermelada.
hay una fórmula maestra, yo voy a escalarlo a hacer 100 litros, cuánto voy a necesitar de cada una de las materias primas, cuánto tiempo va a demorar en el proceso de cocción, todas esas partes, todos esos puntos importantes debemos de auxiliarnos por medio de formatos. Y todo el personal que está involucrado en la producción y que va a utilizar estos formatos debe de estar familiarizados con los mismos, comprenderlos y saberlos manejar. Sobre el almacenamiento y la distribución, tenemos que garantizar que la materia prima, el producto semi-elaborado y los productos terminados se almacenan y se transportan en condiciones apropiadas que impiden la proliferación de microorganismos y que se protege contra la alteración del producto o los daños al recipiente o envases. En las bodegas que tenemos en nuestras plantas para almacenar la materia prima, materiales de empaque, productos intermedios y productos terminados, se deben utilizar tarimas adecuadas que permitan mantenerlos a una distancia mínima de 15 centímetros sobre el piso. Deben de estar separadas por 50 centímetros como mínimo entre sí y de la pared. Además, se debe respetar las especificaciones de estiva. Debe existir una adecuada organización y separación entre materias primas aceptadas y materias primas rechazadas. Asimismo, materias primas que están en cuarentena porque se están evaluando sus aspectos de calidad. Y entre estas también tiene que estar el producto terminado. La puerta de recepción de la materia prima a la bodega debe estar separada de la puerta de despacho al producto terminado y ambas deben estar techadas de forma tal que se cubran las rampas de carga y descarga respectivamente. Y sobre la vigilancia y la verificación, pues para verificar que las fábricas de alimentos y bebidas procesadas cumplen con lo establecido en el Reglamento Técnico Centroamericano, la autoridad competente donde se encuentra ubicada la misma va a aplicar una ficha de inspección de buenas prácticas de manufactura para fábrica de alimentos y bebidas procesadas. Para ello, pues nos vamos a dirigir al reglamento que pueden descargar en el link que les compartí y nos dirigimos a la página 14 donde ahí vamos a encontrar el anexo A. Esta es la ficha que la institución regulatoria va a auditar a la planta de producción. Voy a abrir ese documento para que podamos verlo también en pantalla. Este es el Reglamento Técnico Centroamericano para la industria de alimentos y bebidas procesadas, buenas prácticas de manufactura. Aquí se detallan los principios generales. Esto es lo que les decía que es en lo que la institución regulatoria, en este caso de alimentos, el Ministerio de Salud, se va a basar para ir a auditar la planta y posteriormente a otorgar el permiso de funcionamiento y de producción de alimentos, ¿verdad? Además, cuando vamos a solicitar el registro sanitario, para obtener un registro sanitario de productos, primero necesitamos tener una certificación de nuestra planta, ¿verdad? Acá pueden ver en la página número 14 el anexo A. Esta es la ficha de inspección de buenas prácticas de manufactura para las fábricas de alimentos y bebidos procesados, que lo pueden descargar desde el link que en un inicio les compartí. Para las personas que han ingresado después, voy a volver a copiar en estos momentos nuevamente el link. Ahí ustedes pueden obtener la presentación que les he mostrado en este webinar y pueden descargar también el reglamento técnico para que lo lean detenidamente y cualquier duda que tengan, pues con gusto les apoyamos. Al final de la presentación vamos a ver mis datos de contacto. Aquí, bueno, esta primera hoja es una hoja de informativa, ¿verdad? Donde se llenan la información de la persona y en la siguiente hoja, acá tenemos la tabla, que es lo que se va a auditar. Para la primera inspección que hace la institución regulatoria, se debe de aprobar
con un mínimo de 81 puntos. Entonces, revisa, ¿verdad? En el primer punto del edificio, la planta y sus alrededores. Si los alrededores están limpios, si hay ausencia de focos de contaminación, ahí se va calificando. Luego, en relación a la ubicación, si la ubicación es adecuada, sobre las instalaciones físicas, en el apartado de diseño, si el tamaño y la construcción del edificio, si hay una protección en puertas y ventanas contra insectos y roedores y otros contaminantes, si hay un área específica para vestidores y para ingerir alimentos. Ese es otro punto importante. Antes de entrar a la producción, las personas que entren no pueden entrar así como llegaron de su casa, ¿verdad? No, tienen que se tiene que proveer a los operarios de un uniforme, ¿verdad? Que garantice la inocuidad de los alimentos que van a procesar. Luego los pisos, si están hechos de materiales impermeables y fáciles de limpiar, si no tienen grietas ni uniones o si no hay ninguna dilatación irregular. Las uniones entre los pisos y las paredes, estas deben de ser redondeadas, a esto le llamamos curva sanitaria. Entre piso y pared tenemos que tener una curva sanitaria. Que los desagües sean suficientes y así para cada uno de los apartados va estableciendo como ítems, como preguntas, si la ventilación es adecuada, si la corriente de aire pasa de una zona limpia a una zona contaminada, va a ir auditando cada uno de los puntos que les he presentado en este webinar y que ustedes pueden encontrar más detalladamente en este reglamento. Al final hace una sumatoria de los puntos y da un total. Ahora, en la página número 20, ustedes pueden ver cómo se llena la ficha que anteriormente vimos, cuántos puntos se le otorgan a cada uno de los puntos que se van a evaluar. Y por último, vamos a ver una tablita donde se establece que la suma total para la primera inspección no debe de ser menor a 81 puntos y de los cuales se debe de cumplir como mínimo en los siguientes numerales con esta puntuación listada a continuación en esta tabla. Entonces, regresamos a la presentación y pues vamos a abrir ya el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a iniciar primero con los comentarios que tenemos en el chat para hacerlo en orden y posteriormente pueden levantar su mano y ahí vamos a ir dándoles la palabra para que activen su micrófono si quieren hacer algún comentario o algo. Veamos si tenemos preguntas en el chat. Los comentarios por ahí los pueden dejar también. Dice sugerencia para quien cría y engorda pollos para su venta. Pues en este caso, como realmente no es una manufactura de los productos, sino, digámoslo así, a la materia prima, pues el cumplimiento de que el espacio donde se están criando estos animalitos sea el adecuado, ¿verdad? Y pues se brinde del alimento correspondiente y con las condiciones que se almacenen sean también las adecuadas. Dice dónde lo puedo descargar el reglamento. Con gusto les comparto nuevamente el link para que ahí puedan descargar esta presentación y el reglamento. Otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo después de la inspección del personal de salud tenemos para cumplir con el reglamento? Nosotros somos productores de jaleas, mermeladas y encurtido y más. Pues en relación a los tiempos de cuánto tienen que esperar después de la inspección, esto sí
tienen que revisarlo directamente con la institución regulatoria, que en este caso sería el Ministerio de Salud. Este reglamento es el que se aplica para plantas artesanales. Este reglamento se aplica para plantas de producción de alimentos procesados y bebidas envasadas. Ahora sí, pueden levantar su mano para otorgarles el permiso para que puedan activar su audio. Tenemos la primera mano levantada de Rina Dinora. Con gusto le escuchamos. Al parecer tiene problemas con el sonido, pero si alguien más desea hacer, dos participantes levantaron la mano, veamos. Hola, buenas Hola, tardes. hola. Hola, buenas. Sí, le escuchamos. Sí, que yo en un primer momento levanté la mano, pero para decir aquí estoy ya lista para recibir la Ay, capacitación. Muchas qué gracias, muchas amable, gracias. qué gusto, de acuerdo. Gracias. Escuchamos entonces a la empresaria Nora Cruz. Buenas tardes, doña Nora. Buenas tardes, licenciada. Sí. Muchas gracias por la información. Yo tengo una duda. ¿Este reglamento aplica no importando la cantidad o el tamaño que sea nuestra producción? ¿Aplica tanto para una empresa, un emprendimiento o una microempresa como a una grande? Aplica, doña Nora. Así es, aplica. Y dependerá del espacio físico, porque pues hay plantas de plantas, ¿verdad? Hay plantas Sí, súper no, claro. chiquitas y hay unas súper industriales. Y yo veo que el reglamento está muy enfocado a plantas grandotas e industriales. De acuerdo al... El técnico que visite o haga la inspección es el que nos indica en ese momento a qué puntos, de acuerdo al tamaño nuestro, es que aplicamos. Este reglamento, por supuesto que no va a aplicar para, digamos, todos los tipos de proceso. Hay cosas que sí y hay otras cosas que no. Esto va a depender de la naturaleza del proceso, del producto que ustedes estén haciendo. En cuanto al espacio, puede ser un espacio pequeño, igualmente puede cumplir con las condiciones. Si usted se fija, lo que se pide es que las áreas estén diferenciadas, que el personal ingrese al área de producción con la vestimenta acorde y que tenga prácticas de higiene. Ahora, en relación al piso, las paredes y el techo y las ventanas, esto sí se tendría que acoplar, pero básicamente es cumplir con que sean lisas, con que sean fáciles de lavar y de limpiar. En relación al técnico que va a llegar a hacer la inspección, eso sí, como les comentaba en un inicio, sí tendrían ya que verlo con la institución regulatoria, que en este caso sería el Ministerio de Salud. Por acá tenemos en el chat otros comentarios. Dice, me gustaría saber con qué tipo de técnico puedo capacitarme en el mantenimiento y prevención de plagas de alimentos tales como harinas para preparar atoles. Con gusto, desde la unidad de industrialización le podemos asesorar. Usted nos puede escribir acá. Bueno, ya quité la presentación, pero la voy a volver a compartir para que puedan tomar mi teléfonos de contacto. Son esos que aparecen ahorita en pantalla. Me pueden escribir al correo afuentes@conamipe.gov.sb o comunicarse directamente conmigo al teléfono 2592-9138. A ver acá, vamos a ver acá en esta otra computadora auxiliar algunos otros comentarios. Dice, para una planta de empacado de camarón, ¿qué tanto tiene que cumplir la RTCA?
Eso lo podemos discutir a los datos de contacto que le hemos compartido porque ya es, digamos, no es un producto que se vaya a procesar, ¿verdad? Lo que acá se tendría que garantizar son las condiciones de almacenamiento y de cuidado que se da desde que se obtiene el camarón y cómo se va a distribuir, ¿verdad? Las cámaras frías que se deben de utilizar para prevenir que éste se dañe. Dice, buenas tardes, nosotros somos Chocolate Pasión, buenas tardes, mucho gusto. Para la elaboración de tablilla, ¿aplica este reglamento? Sí aplica. Lo que vamos a ver que podría cambiar es en relación al etiquetado, que ese lo vamos a ver el 14 de septiembre en el próximo webinar. Ay, aquí ya me fui muy abajo. Los emprendimientos pueden hacerse desde nuestras casas, porque nosotros en calidad de pequeños comerciantes no podemos tener todo ese tipo de cosas, aunque es así, es ahí hacia donde deseamos llegar, por supuesto. Y desde CONAMIPE, pues estamos dispuestos siempre a apoyarles a que logren saltar. Como les decía al inicio de la presentación, hay un ciclo de la MIPE que inicia con la concepción de una idea de negocio para generar una riqueza, ¿verdad? Luego hay una serie de pasos por las que transita, que pasa de ser un emprendimiento allá una microempresa y así se va desarrollando. Entonces, hasta llegar a una exportación, al cumplimiento de normas internacionales, a entrar a nuevos mercados. Es hacia ahí donde todos deseamos llegar, porque por supuesto que obtenemos una mayor riqueza y estamos dispuestos a acompañarlos en todo este proceso. Luego dice, buenas tardes, ustedes dan capacitación de buenas prácticas para los empleados de forma virtual como este webinar. Con gusto, doña Marlene, con gusto se puede poner en contacto conmigo y podríamos coordinar una capacitación de esta misma forma. ¿Esto se puede aplicar para la producción de dulces típicos? Por supuesto que sí. Este reglamento se puede aplicar. Dice, buenas tardes, solamente consultar si en unos negocios de venta de panes con pavo aplica el reglamento y en qué momento. Podemos discutir a los datos de contacto que les compartí para que me comente sobre este negocio de panes con pavo, si es que van empacados, se comercializan en algún lugar o se venden en el momento como un restaurante. Podríamos aplicar, por supuesto, varios puntos de los que vimos, como por ejemplo en relación al personal que está procesando los alimentos, ¿verdad? Las prácticas higiénicas que debe de tener, así es un restaurante. Sí, por supuesto que aplican, ¿verdad? Estos puntos. Dice, buenas tardes. Esta conferencia es solamente para las empresas que calificaron para una ayuda del gobierno y si no es así, los pequeños productores que estamos al borde de la quiebra irán a recibir ayuda para poder crear las condiciones que ustedes están exigiendo. Esta presentación es para todas las personas que deseen saltar, ¿verdad? A ese nivel, llegar a un mercado internacional, obtener el registro sanitario. Por supuesto que no es una tarea fácil y desde el inicio lo comentaba, no es simplemente que hoy abrí un negocio y ya mañana yo ya estoy exportando para nada. Nosotros, nuestra idea y nuestro trabajo pues es acompañarles en el proceso. Y desde su casa, si actualmente no hay un capital disponible para montar una planta de producción, podemos cumplir muchas de las medidas que hemos visto acá desde su casa. Entonces, creo que hasta ahí estamos con los comentarios en el chat. Igualmente, si alguien quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, licenciada. Sí, buenas tardes. Le saluda Enrique Mengíbar. Una consultita. Aparte de este número de teléfono que aparece acá en pantalla, ¿tendrá algún otro número de teléfono de contacto? ¿O solamente ese es el que posee?
Solamente este. En ese número de teléfono también hay WhatsApp. Ah, perfecto. Ujú. De igual forma, ¿ustedes brindan capacitaciones de algunos refuerzos para algunas áreas o específicamente solo para el área de alimentos, licenciada? No, también estamos en el área de cosmética, en el área de, podemos dar capacitaciones en relación a la reglamentación de productos de medicamentos. Estamos desde la unidad de industrialización, ¿verdad? También podemos hablar de distribución en planta, de cuellos de botella, de temas de producción. Ahí solo es que ustedes nos hagan la solicitud, ¿verdad? Y con gusto nosotros les apoyamos. Ah, perfecto. Gracias, licenciada. Entonces yo me pongo al contacto con usted para poder ver de que se me puede reforzar en algunas áreas. No en todas, sino que en unas áreas específicas en la materia, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Gracias, licenciada. Muy amable. Bueno, Buenas tardes, licenciada. Mi nombre sí, es Oscar buenas tardes. Hernández. Mucho gusto. Perdone, es una pregunta. Fíjese que a mí me costó entrar. ¿Cuál es su nombre? Perdóneme, licenciada. Mi nombre es Génesis Fuentes y estoy desde la unidad de industrialización. Soy ingeniera industrial y ahí están mis datos de contacto para que ustedes puedan contactarse y hacer, si necesitan refuerzo en alguna de las temáticas que hemos visto. Muchísimas gracias, ingeniero Fuentes. Le agradezco de todo corazón. Yo solo Mucho tengo una gusto. pregunta. Sí, dígame. Fíjese que bueno, estoy trabajando son productos naturales como linaza, alpiste. Entonces, sí existe en Conamipe, por todo lo que acabo de escuchar, el que nos apoyen y que nos ayuden para poder desarrollar estos emprendimientos, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros les asesoramos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, al tener aquí ya su información, va a ser más fácil poder comunicarnos con usted. Gracias por Claro, esta maravillosa capacitación. un gusto. Sí, Feliz buenas tarde. tardes, licenciada. Solo Sí, una buenas pregunta. tardes. Dígame. Bueno, su servidor no es que tenga negocio de comida, algo por el estilo, sino que una oficina de servicios de auditoría y contabilidad, pero dentro de los diferentes clientes que tengo, hay diferentes negocios de comida que Ujú, acaban de comenzar, ¿verdad? Como panes con pago, otro tipo de comedores que están inscritos al IVA, que quieren ujú. hacer todos los requerimientos legales, eso es lo que le quiero Claro. decir, ¿verdad? Ujú, sí. Entonces, a veces ya se me ha pasado la situación que me dice, mire, Pedro, fíjese que yo quiero hacer todo lo legal con que tener todos mis permisos y todo en orden porque llevo la visión de exportar. Por eso es que estoy recibiendo esto y me parece muy excelente la información, Ujú. pero ese reglamento lo podemos bajar de la aplicación y cualquier duda que tengamos con usted. Por supuesto. Claro que sí. En el link que les compartí, ahí pueden ver la presentación que este día vieron y el reglamento. Y cualquier duda, se pueden comunicar a los datos de contacto compartidos. Muchas gracias. ¿Cómo no? Por acá en el chat preguntan si hay algunos talleres para jóvenes. Si gusta puede escribirnos, ¿verdad? Para darle una mejor respuesta. En este caso trasladaría su consulta. Actualmente nosotros pues damos asesorías y capacitaciones, asistencias técnicas a empresarios, ¿verdad? Sin embargo, con la parte de los jóvenes, con gusto me puede escribir y ahí vemos, ¿verdad? Sobre los costos de sacar el registro sanitario, eh, podría darle alguna orientación. Escríbame a los datos de contacto, pero les recuerdo que eso es con es con otra institución, no es con CONAMIPE. Este reglamento no aplica para funerarias, aplica para fábricas procesadoras de alimentos y de bebidas envasadas. Con gusto puedo compartir nuevamente el link para que puedan descargar los documentos.
Y bueno, estimados empresarios, de verdad ha sido un gusto. Gracias por conectarse y por estar con nosotros. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces damos por... díganos, doña Delcy. Hola, Hola, sí. hola, fíjese que estaba escuchando ahí la reunión, pero quería hacerle una consulta. Sí. Dice que nosotros somos una empresa de marisco. Ya le mandé un mensaje ahí y ahí me Sí. contestó. Ajá. Entonces, fíjese que nosotros estamos haciéndole lo que es la planta de procesamiento, que sería más que todo para empacado a vacío, el camarón y el pescado. Sí. Pero fíjese que en unos comentarios, no sé, los exigen que nosotros tenemos que hacer una planta ya bien con todos los reglamentos de RTCA. Nosotros pues lo más que todo lo que vamos a hacer es empacar al vacío, pues, no es mucho y tenemos ahí, adentro vamos a tener lo que es los cuartos fríos y la máquina de empacado, pero sí los piden bastantes como requisitos por lo de la planta. Quería saber qué tanto lo tendríamos que hacer pues, para la construcción, más que todo, pues eso estamos pensando ahí. Pues en cuanto a la adecuación del espacio, sería en función del cumplimiento de lo que les mencionaba, ¿verdad? Que es, los pisos, las paredes y el techo sean lisos, sean lavables, sean impermeables, que en los equipos se utilice acero inoxidable. Ahora, como es mariscos, se debe de garantizar mucho las cámaras de refrigeración, ¿verdad? Tenemos que tener bien establecido a qué temperatura se va a tener el producto para que no se dañe. Además, la distribución del mismo es un punto importante. Si gusta, escríbame a los datos de contacto que ya les compartía en mi correo electrónico y ahí me pone de qué área es usted, ¿verdad? En qué departamento está y con gusto le apoyamos. Vaya, está bien, ahí le vamos a escribir. Muchas gracias. Bueno. Bueno, si no tenemos ningún otro comentario, o alguna otra duda, entonces, pues, damos por finalizado este webinar. Ha sido un gusto, un placer enorme estar con ustedes. Muchas gracias por su conexión y nos vemos en la siguiente capacitación. Un saludo a todos, feliz tarde.